Bienvenido a un problema de división que involucra números mixtos. Aquí tenemos 312 dividido por 213. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 213 hay en 312. Para hacer esto, primero encontraremos el cociente usando un método alternativo donde si tenemos las fracciones con un denominador común, podemos encontrar el cociente determinando el cociente de los numeradores. Observe aquí si tenemos AB dividido por CB, esto es igual a AC dividido por C. La razón por la que esto funciona es porque si tenemos un denominador común, todas las piezas son del mismo tamaño y, por lo tanto, tenemos piezas divididas por piezas C, que solo se dividirían entre C. Y también encontraremos el cociente usando el método tradicional donde en lugar de dividir, multiplicamos por el recíproco. Pero lo primero que debemos reconocer es que tenemos que escribir los números mixtos como fracciones impropias. Así que empecemos por ahí. Para 312, el denominador se mantendrá 2, y luego para el numerador tendríamos 2 por 3 más 1, que es 7. Entonces 312 es equivalente a 72. Y luego dividido por la segunda fracción, el denominador permanece 3, y para el numerador tendríamos 3 veces 2 más 1, que también es 7. Entonces, para el método alternativo, queremos comenzar obteniendo un denominador común, que sería el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Y como 6 es el mínimo común múltiplo de 2 y 3, queremos que ambos denominadores sean 6. Entonces para 72, multiplicaremos por 3 para obtener un denominador de 6. Y para 3, multiplicaremos por 2 para obtener un denominador común de 6. Entonces ahora tenemos 6. Dividido por 6. Si quisiéramos determinar cuántos 6 hay en 6, y debido a que nuestro denominador es el mismo, el cociente es solo el cociente de los numeradores. Tendríamos 21 dividido por 14. Bueno, 21 dividido por 14 en forma de fracciones 14, pero 14 y 21 comparten un factor común de 7, por lo que esto se simplifica. 14 es equivalente a 2. Es una fracción simplificada, pero como es una fracción impropia, también podríamos expresarla como un número mixto. 3 dividido por 2 sería 1, 2 y 3. 1 por 12 es 2, resto de 1. 3 es equivalente a 1 o 2. Lo que significa que hay 1 14 6 en 6. O volviendo al problema original, hay 1 3 en 2. Entonces, antes de usar un método tradicional para encontrar este cociente, echemos un vistazo a un modelo que ayudará a explicar lo que realmente está sucediendo aquí. Nuevamente, acabamos de ver que 312 dividido por 213 es equivalente a 6 dividido por 6. Aquí la región sombreada verde representa 312, o dividida en 6, esto sería 6. Y nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 6 hay en 6. Entonces, si contamos hasta 14 piezas, sería una 6. Aquí hay 6 piezas y otras 6 piezas. Este es 6. Entonces 2 piezas más constituirían una 6. Entonces, todas estas piezas, aquí, representa 6. Y observe cómo nos sobran piezas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas o 6, que es la mitad de 6. Entonces las piezas restantes, estas piezas aquí, representa el 2 que encontramos. Entonces hay 14 6 en 6, o 13 en 2. Muestremos también el método tradicional para encontrar este cociente. Comenzando con 2 dividido por 3, esto es equivalente al problema de multiplicación, donde tenemos 2 veces el recíproco de 3, que sería 7. Entonces podemos ver que los 7 se simplificarían a 1, dejándonos con un producto de 2, cual por supuesto es nuestro cociente, lo que también es igual a 12.
Entonces, como se esperaba, independientemente del método que usemos, el cociente es el mismo. Entonces depende de ti decidir qué método funciona mejor para usted. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.